Buen día, mi nombre es Miriam Alcántara Maldonado, curso el sexto semestre en la preparatoria LIDE y hoy voy a hablar sobre los distintos de plantas que existen, las cuales son las briófitas, petreófitas, angiospermas y gimnospermas. ¿Qué son las plantas briófitas? Las plantas briófitas son un grupo de plantas que carecen de vasos vasculares, es decir, de los conductos complejos por los que se transporta agua y minerales que sirve como alimento para la planta. Son el grupo de plantas no vasculares más importante. Esto significa que no presentan vasos vasculares o productos de transporte complejos y por ello no pueden alcanzar grandes distancias. Es decir, todas las plantas briófitas son pequeñas, aunque pueden extenderse en grandes terrenos. Además, las briófitas son pluricelulares y clorofílicas. Esto quiere decir que las pluricelulares están formadas por más de una célula y las cloróficas contienen el pigmento llamado clorofila, que les da ese color verdoso y permite hacer la fotosíntesis. Por lo general, todas las briófitas tienen los tallos y las hojas de color verde, que puede ir desde un verde brillante hasta un verde más oscuro. Pueden verse de diferentes tonalidades, no obstante, también podemos apreciar briófitas que llegan incluso a la transparencia. En esta parte explicaré el ambiente en el que crecen las plantas briófitas, su estructura vegetativa y la fórmula de reproducción, con el fin de acercarnos más al mundo de las plantas vasculares y que conozcamos las principales características de las plantas briófitas. El ambiente en el que se desarrolla es preferiblemente húmedo. De hecho, este es el ambiente ideal para que estas plantas puedan crecer y reproducirse de manera óptima, aunque en algunos casos también pueden desarrollarse en terrenos secos, pero eso no es muy común, porque necesitan ambientes húmedos, ya que no presentan raíces como tal, y la forma de obtener el agua y los minerales que necesitan es absorbiéndolas como si fuera una esponja, absorbiendo el agua que hay en su entorno. Número 2, generalmente los vamos a encontrar en una superficie rocosa, en las cortezas de los árboles, en raíces de plantas o en suelos húmedos. Número 3, la estructura vegetativa de las plantas briófitas es muy sencilla, ya que su estructura es bastante homogénea, ya que no se diferencian las partes como la raíz, el tallo y las hojas, como ocurre en el resto de las demás plantas. Tipos de briófitas. Podemos calificar las briófitas en tres grandes grupos. El número 1 son los musgos, número 2 las briófitas hepáticas y número 3 las anthoceropsidas. Los musgos se suelen encontrar formando densos mantos. Cada planta presenta diminutas estructuras con funciones similares a las de las raíces y con aspectos similares al de pelillos. Estos son llamados rizoides. La presencia de estos briófitos ayuda a evitar la erosión del cielo en el que se encuentren, ya que generalmente es rocoso. Además, ver este tipo de plantas briófitas en algunas zonas es sinónimo de calidad ambiental. Número 2 están las briófitas hepáticas. Estas plantas reciben este nombre por la similitud que guarda su apariencia en el hígado humano. Se desarrolla en zonas húmedas y frescas. Ocupa grandes extensiones de tierra. Por último tenemos las anthoceropsidas. Estas plantas son plantas muy reducidas y con una estructura similar. De hecho, las plantas briófitas anthocepáticas nunca superan los 3 centímetros de altura. A continuación pasamos con las siguientes especies de plantas, que son las pteriófitas. Las pteriodófitas son plantas vasculares perennes.
sin crecimientos secundarios y que no generan semillas durante sus ciclos vitales, sino que se reproducen mediante esporas. Las esporas se definen como un cuerpo microscópico unicelulares y pluricelulares formados con el objetivo de permitir una dispersión y una supervivencia durante mucho tiempo. Las esporas consiguen germinar y desarrollarse muy bien en climas con elevadas humedades. También se les conoce como criptogramas vasculares o helechos. Estos son plantas bastante primitivas que crecen y se desarrollan en climas tropicales, húmedos o también incluso en algunas zonas áridas. Además existen algunas subespecies acuáticas o semiacuáticas, aunque ninguna se desarrolla en aguas saladas. Tipos de plantas petriófitas. La gran mayoría de las personas solo conocen los helechos, pero existen bastante más tipos. Los tipos de plantas pteriodófitas más importantes son, en primer lugar, tenemos las equisetos, popularmente se le conoce de colas de caballo. Estos poseen un rizoma subterráneo del que sale una gran cantidad de recorte aéreo. Después tenemos a los licopodios y selaginellos. Estas variedades de pteriodófitas poseen tallos ramificados con hojas simples y se les caracteriza por producir dos tipos de esporas, las microscópicas y las megaesporas. Después tenemos las pecilófitas. Este tipo de pteridófitas es un tanto diferente a los otros tipos, ya que posee un tallo subterráneo, pero la planta no genera una raíz. Después, izoetes. Este es un género de planta pteridófitas que son acuáticas o semiacuáticas. Por último tenemos a los helechos. Los helechos son el tipo de plantas pteridófitas más conocidos y utilizados. Se le conocen más de 12.000 especies de helechos en el mundo. Estos habitan en ecosistemas húmedos y se alimentan de aire húmedo y de agua que resbala de sus tallos. Algunas de las características son que las pteridófitas logran adquirir una altura considerable y son poseedoras de vasos conductores. Presentan un tallo no leñoso que se prolonga bajo la tierra en forma de rizoma y del cual surgen las hojas. Estos son de un gran tamaño y la mayoría de las especies desempeñan dos funciones: la fotosíntesis y la producción de esporas. Después, otra de las características es que la corteza de las pteridófitas se compone de dos elementos. Uno de ellos es la endodermis, que es un tejido primario que no está presente en la generalidad de estas especies en su espermatofila. Y esto se debe a que desaparece durante el desarrollo secundario. El otro elemento es una cosa que se llama epidermis, que en algunas ocasiones muestra un revestimiento de vellos, escamas o tallos, hojas marchitas que ayuda a la identificación de su especie. Otra de las características es que las pteridófitas presentan raíces poco evolucionadas en comparación de las gimnospermas y angiospermas. Además, las raíces regulares crecen como una estrella que puede presentar distintos números de radios. Estas se denominan diarcos cuando forman una estrella con dos puntas y poliarcos cuando tienen varias.
Excepcionalmente se encuentran especies que no tienen raíz, como ciertas epifitas y algunas que son acuáticas. Algunos ejemplos de este tipo de plantas son equisetos, que como ya dije ahorita son las colas de caballo o equiseto comunes. Después tenemos a Equiseto calustre, que produce a menudo intoxicaciones. Equiseto mayor a veces se usa en lugar del equiseto común. Luego tenemos el Equiseto yemale. Esta es una especie tóxica que mide hasta 1.5 metros y es muy poco ramificada. Después sigue Equisetum ramosimum. Es una especie tóxica debido a la palustrina. Este no posee hojas. Equisetum giganteum. Este equiseto es de hasta 5 metros de alto. Es usado en el hemisferio sur. Después tenemos a los licopodios y selaginelos. También están los Lycopodium cladatum, que es una especie muy cosmopolita y común también en España. A continuación hablaré sobre las plantas angiospermas. ¿Qué son las plantas angiospermas? Las plantas angiospermas, comúnmente conocidas como plantas con flor, son las plantas vasculares que tienen semilla. Este constituye un grupo muy diverso que en el mundo y lleno de características sorprendentes en cuanto a sus formas y coloraciones de sus flores. Este hecho se debe principalmente a la estrecha relación que guardan las plantas con flores con sus polinizadores, ya sean insectos, pequeños mamíferos o fenómenos naturales como el viento. Las angiospermas han tenido que desarrollar toda una serie de estrategias para que los polinizadores se sientan más atraídos por su flor, llegando hasta el polen, y se encarguen posteriormente de transformarlo hacia los órganos reproductores que se encuentran en diferentes flores o de la misma especie de plantas. Esto se hace consiguiendo así llevar a cabo el proceso de reproducción vegetal. Características de las plantas angiospermas. Las plantas angiospermas evolucionaron y se diversificaron de forma asombrosa. El registro fósil recoge datos sobre la aparición de las angiospermas durante el periodo Cretácico, hace 130 millones de años aproximadamente. Las principales características de las plantas angiospermas destaca en número 1 que habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque con menor presencia en las regiones polares. Sobreviven tanto en ecosistemas terrestres como en los acuáticos. En número 2 podemos encontrar plantas angiospermas de diferentes tamaños o estructuras, que son los arbustos o herbáceos. Número 3, están constituidos por órganos vegetativos bien diferenciados, que es la raíz, el tallo y las hojas. También son flores con colores muy vistosos y aquí llaman mucho la atención de las personas. Ejemplos de las plantas angiospermas. Como ya sabemos, todas las plantas con flor que habitan en cualquier rincón del planeta pertenecen al grupo de las angiospermas. Si nos centramos para poder poner algunos ejemplos de las plantas angiospermas en aquellos que constituyen importantes fuentes de alimento para el ser humano,
a nivel global destacan